decía que unos días antes de que estos compañeros caen presos, a mí también me detienen. El 6 de octubre del 76, perdón, se presenta el jefe del servicio de informaciones, que era el que manejaba la patota, el grupo de tarea, digo yo, de acá de Cañada de Gómez, y con un desparpajo donde vos veas la inseguridad que teníamos los ciudadanos. Él sabía que yo era abogado. Cuando entra a mi domicilio me dice, vos sabés que yo no necesito ninguna orden de allanamiento para poder entrar a tu casa. ¿Por qué? Porque en un estado de derecho como el que estamos viviendo actualmente, vos para entrar en mi domicilio, la fuerza pública necesita una orden de allanamiento decretado por un juez competente, cosa que no pasaba. Entonces me detienen y junto con otro compañero que era Eduardo Pez, que había sido delegado precisamente del Sindicato de Obras Sanitarias, trabajaba en la empresa ante la CGT, regional Cañada de Gómez, que yo te había dicho anteriormente que se había hecho ese plenario en 1975, y somos trasladados a la ciudad de Rosario, donde estamos 43 días presos. Simplemente fuimos interrogados sobre nuestra actividad en condición de averiguación de antecedentes. Regreso, y fue en ese interín precisamente que yo a estos compañeros detenidos de la Helvética los veía, porque ellos estaban en un pabellón al lado nuestro, y cuando hacían las rondas, cuando nos pasaban listas a la mañana, yo tenía la valentía y la osadez de asomarme a donde estaban ellos, y lo veía uno que hoy todavía se refleja en mi mente, la actitud de uno de ellos, de la persona mayor, una excelentísima persona, que era don Pedro Bergamachi, terriblemente deprimido, con los brazos caídos y con la cabeza caída, y donde yo le decía, ánimo don Pedro, hay que levante el ánimo, le digo que la historia continúa, y volvía a donde yo me pasaban al pabellón que nosotros teníamos, donde pasaban listas, ¿no? Esta como una anécdota del sufrimiento que tuvo la gente que fue reprimida y que vivió y que afectó inclusive a su vida posteriormente. Después de estos 43 días que estuve preso, donde no se probó ningún tipo de cargo de ninguna naturaleza, yo seguí militando, ayudando a los que estaban detenidos. Organizamos, me acuerdo, una rifita junto con la secretaria del sindicato de ama de casa, que digamos de empleada doméstica, como se llamaba, Delcia Sosa, una mujer muy valerosa y muy combativa, que hoy está viviendo en la localidad de Correa. Todo eso hizo que me tuvieran en la mira, digamos, las fuerzas represivas. Y aproximadamente el 4 de enero del 77, al mes yo fui liberado en noviembre del 76, tuve de los 6 de octubre hasta el 18 de noviembre del 76. A la madrugada, yo vivía con mis padres, tanto mi padre como mi madre. Mi madre era una docente excelente, una docente, digamos, que llevaba en su alma la educación, que era doña Leticia, ¿no? Cañín de Garín, que había sido docente, había sido la primera docente designada en la escuelita de la Ruta por la Fundación Eva Perón, creada, y después terminó su carrera docente como directora de la escuela conocida como Campo Paulucci, una mujer, digamos, de una valentía y de una fuerza impresionante que me transmitió de alguna forma a mí, en mi forma de ser. Hizo que sintiéramos la puertita de nuestro domicilio, que era una casa de 2 plantas. Yo vivía en calle Belgrano 415, enfrente de lo que hoy es el supermercado Joanse, y nos asomamos y vimos a 3 tipos encapuchados, con la metra en la mano, dispuestos a hacer, digamos, a cometer el atentado contra mi vida, ¿no? Una cosa que me quedó también muy grabada en mi mente y en mi corazón, todo eso. Y se vieron sorprendidos ante que mi padre se asoma en la parte alta y los ve a estos tipos,
prendemos todas las luces de nuestra casa, y mi padre se quiere llamar a la policía, mi mamá intenta llamar a la policía, entonces los tipos se asustan ante esto, no eran indudablemente profesionales del arte de matar, ¿no? Se asustan, eran acá de nuestra ciudad precisamente, se asustan, había un Peugeot 504 parado en la puerta con las patentes tapadas, salen despavoridos de ahí, doblan por calle Belgrano, yo vivía en calle Belgrano, doblan por Bron van hasta Sarmiento, o sea, hasta Sarmiento doblan hasta Rivadavia, toman Rivadavia hasta Oroño, agarran Oroño y ahí a mitad de cuadra, donde hoy hay una perfumería, vivía un chico, Horacio Brasca, que compartía casualmente ese garaje como pieza habitación junto con su compañera, y es acribillado a balazos, ese balazo de 9 milímetros, y él tiene la suerte, digamos, de salvar su vida, ¿no? Tiran y siguen el raíz delictivo. Eso pasó el 4 de enero del 77. Ante esta situación yo me voy de Cañada por un tiempito. Yo tenía una tía abuela que vivía en la localidad de Maciel, de ahí me voy a visitar a otros amigos que tenía en otros lugares, pero yo vuelvo, porque digo, yo había estado preso, a mí no se me había probado absolutamente nada, ni vinculado con ninguna actividad terrorista, como le decían en esos años. Vuelvo en febrero al mes, vuelvo al mes a nuestra querida ciudad, y el 7 de febrero, estando yo acá presente, nos encontramos con la novedad que es acribillada, con 50 balazos en su cuerpo, la querida compañera Fanny Giordano, ¿no? Que no había tenido ninguna militancia ni política ni gremial, pero sí que había sido indudablemente embarcada en la docencia y que pagó con su vida esta situación. De eso me acuerdo que después converso con una colega y un amigo que yo tenía, me dice, pero Roberto, ¿qué haces acá? ¿Por qué no te vas? ¿Qué estás haciendo acá? Porque acá esto es una zona de nadie, acá la represión va a venir muy fuerte. Y yo no tengo nada que esconder, yo había estado detenido, me había pasado esto. Pero lamentablemente yo me quedo, y el 16 de marzo, al poco al mes de esto, del 16 de marzo del 77, yo había ido a un club, porque yo vivía muy nervioso, muy alterado, porque sabía que algo me iba a pasar, uno presumía de que algo iba a pasar por todo lo que se estaba viviendo, no solamente en el país, sino fundamentalmente en nuestra querida ciudad. Y voy a un club, regreso del club, a eso de las 1:30, 2 de la mañana, Olimpia, lo que era Olimpia, que fue Odeo, y con un amigo que justo nos paramos frente, de hecho te cuento como anécdota, ¿no? Nos paramos bajo el faro de la esquina y me dice, ¿no tenés miedo? Roberto me dice, no, miedo no, pero sí temor a que algo me va a pasar, de que algo me va a suceder, porque veía el movimiento de las fuerzas represivas, cómo se estaban dando, le digo, y bueno, Dios dirá. Y bueno, me pongo a un lado, te imaginas, era marzo, un calor húmedo terrible, como peor que lo que estamos viviendo ahora, en este mes, y escucho que para un auto, y paro la ducha, y ese segundo que paro de la ducha siento una explosión terrible. Me habían puesto una bomba poderosísima de 2 kilos de trotil, tengo 2 kilos de trotil, que voló prácticamente en toda la parte delantera de mi casa. Es decir, que yo tenía abierto un poquito la ventana de la oficina del estudio jurídico que yo tenía, que se expandió hacia afuera. Menos mal que no pasó nadie hacia afuera, porque estaban todos los rastros, digamos, de la bomba, los tornillos, los bulones, todo lo que tenía la bomba, el aparato explosivo, que afectó a casas vecinas, ¿no? Pero como esto fue organizado y planificado ya yo diría, por este grupo encabezado por el jefe del Servicio de Informaciones, que se llamaba Raúl Blanco, digamos, y que fue un atentado que yo lo denominaría parapolicial, ¿no? Porque intervinieron policías y no policías. Inclusive había un jeep de la policía que estaba parado
dicho por testigos, ¿no? Parado en el Club Almirante Brown en una cuadra, para decir, ya se sabía que se iba a producir un atentado. Eso hizo que, bueno, que mi madre tuviera una descompostura muy grande, que tuviera que ser internada en el sanatorio SIC por unas horas. Y yo, bueno, entonces no somos tan valientes, no podemos entregarla, que no tenemos miedo a la vida, sino que todo lo contrario, queríamos seguir viviendo. Yo me radiqué y me exilié, como digo, no, así como muchos se exiliaron en Europa o en América, escapando de esta barbarie que fue la época del 76 al 83, yo me exilié en la ciudad de Buenos Aires. En la ciudad de Buenos Aires estuve prácticamente 2 años y medio, seguí militando políticamente, militando en la juventud del Partido Intransigente. Yo llegué aceptando en Buenos Aires, fui presidente de la Comisión de Acción Política Nacional de la Juventud del Partido Intransigente. Tuve la oportunidad de viajar a varios países en esta condición de militante. Estuve en el año 78, esto fue, yo me fui, te digo, en marzo, fin de marzo del 77, yo en julio y agosto del 78 fui copresidente de la delegación argentina al 11º, como diría el compañero Fidel Castro, 11º Festival Mundial de la Juventud y los Estudiantes, donde hay aproximadamente 20 a 25.000 jóvenes de todo el mundo. Participé en París en un congreso en el 79 de denuncia de violación de los derechos humanos en Argentina y sobre todo fundamentalmente a los abogados, sobre los abogados detenidos desaparecidos de América Latina. Eso se hizo en el Senado francés, en París. Más sí, tuve una participación activa muy importante y terminé en Buenos Aires mi experiencia en septiembre del 79, con la presencia de una delegación de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos que vino a Argentina para in situ ver la denuncia sobre las violaciones que se cometían en nuestro país. Y yo tuve 2 entrevistas, uno primero con las juventudes políticas en general, que tanto juventud radical como juventud peronista, y otra, pues éramos 3 juventudes, digamos de izquierda sería en ese momento, que tuvimos otra parte, que era la juventud del Partido Intransigente, la juventud del Partido Socialista Popular, sector Víctor García Costa, porque estaba dividida el Partido Socialista Popular, y la juventud y la Federación Juvenil Comunista. Una vez cumplido esto, yo decido regresar a Cañada de Gómez, pero justo se daba que la escuelita de la ruta cumplía 25 años, porque había sido creada en 1954, y mi madre, doña Leticia, daba una clase magistral en los 25 años. Entonces, por lo menos dentro de esa desgracia, qué alegría tuvo la madre al tenerme presente a mí en ese acto que se hizo en la escuela en septiembre de 1979, y desde ahí yo me quedé, y desde 79 hasta la fecha, desarrollando siempre mi militancia política y también mi actividad sindical, siendo apoderado, por ejemplo, del Sindicato de Empleados de Comercio, siendo vinculado al sindicato papelero, estando vinculado al ferroviario, a los sindicatos ferroviarios. Y yo te quiero relatar simplemente en esa etapa el valor que tuvo mi madre, ¿no? Mi madre, cuando a mí me detienen el 6 de octubre del 76, yo estaba solo en mi casa, mis padres estaban visitando a una hermana que yo tenía que vivía en la ciudad de Firmá, y después mi madre va a Rosario y de puño y letra presenta en el Juzgado Federal de Cayo Oroño un recurso de habeas corpus, porque ningún abogado se animaba a firmar, porque eso significaba la firma, significaba el acta de función prácticamente de los abogados que se dedicaban a la defensa de los presos políticos. Y teníamos, por ejemplo, el caso del asesinato del doctor Felipe Rodríguez Araya y de otros tantos abogados, Eduardo Zanella, que fueron reprimidos precisamente por ser abogados de presos políticos. Y entonces le fue contestado ese recurso, ese habeas corpus, donde se sostenía que yo estaba en averiguación de antecedentes a disposición del segundo cuerpo de ejército. Y posteriormente, cuando tengo este atentado con esta bomba, en marzo, el 23 de marzo del 77, mi madre le hace una carta de puño y letra, que yo la tengo, inclusive
tengo el original y solamente entregué 2 fotocopias del mismo, al comandante del segundo cuerpo del ejército, que era el que después fue el presidente que invadió las Malvinas, Leopoldo Fortunato Galtieri, que también le fue contestada, ¿no? Una carta que es una reliquia histórica donde relata todo esto que te estoy diciendo y lo que se estaba viviendo en Cañada. Porque no simplemente yo había sufrido esta contingencia, sino que también había sido detenido mucha otra gente después que me detuvieron a mí en octubre del 76. Fueron detenidos jóvenes estudiantes que habían cursado el secundario en la escuela 211, nocturna, que era todo un grupito que había sido orientado por el Cali Gabriel, ¿no? que él no fue detenido porque se escapó, cuando vinieron a buscarlo a la casa, él vivía en Rosario y se exilió en Europa, primero en Alemania y después en España, que actualmente todavía está viviendo en España. Entonces todo el grupito vinculado al Cali Gabriel fue detenido. Y entre ellos estaban Roberto Besos, que hoy es veterinario, estaba Horacio Brasca, este chico que ametrallaron su casa en el 77, estaba Oscar Martoglia, estaba otro chico, estaba que fueron detenidos. Él fue el tío de Horacio Brasca, Raúl Brasca, que tiene la roticería, que por ser pariente ahí de este chico también fue detenido. Un querido profesor, también hoy fallecido, que vivía en la localidad de Astro, como Edgardo Salmón, que había tenido una gran trayectoria en la creación y en el desarrollo del Teatro Siripo en nuestra ciudad. Bueno, sí, fuimos detenidos, reprimidos e inclusive torturados aquellos tipos que pensábamos, que teníamos una militancia, tanto a nivel sindical como a nivel juvenil como a nivel político. Así que la represión, digo yo, empezó siendo selectiva y después ya se amplió, como el caso de la Helvética, que a 2 compañeros que fueron detenidos al Moreno. Pero en general la represión fue selectiva, fueron a los mejores cuadros y a los mejores militantes del campo juvenil, sindical, político y social de nuestro país y de nuestra ciudad.